Hola, malformación adenomatosa quística difusa pulmonar. Es el segundo caso de esta patología que quiero compartir con ustedes. Nos comunicaron desde Guayaquil, Ecuador. Alison se comunicó con nosotros, reportándonos, avisándonos sobre la historia de su hija Luisa, que en ese tiempo tenía 22 semanas de gestación y a la cual le habían dicho de que tenía que lamentablemente optar por el aborto terapéutico porque no tenía ninguna posibilidad de vida. Yo me contacté con el doctor Arias ya que a mi hija me le detectaron adenomatoidea quística a las 22 semanas. Yo vi muchos artículos por internet y quería saber más sobre esta enfermedad, el cual llegué a YouTube con un video sobre que el doctor Arias tiene con el niño Panchito. Entonces yo lo contacté primero con su secretaria, luego tuve una videollamada por vía Zoom con el doctor Jorge Arias. Me ayudó muchísimo ya que a mí me habían sugerido abortar a las 22 semanas ya que no tenía a mi hija posibilidades de vida porque sus quistes eran muy grandes, tenía ella su corazón en el medio distendido hacia abajo y aparte ya tenía citis en desarrollo. Entonces el doctor Jorge Arias me dijo que no me preocupe, que siguiera con mi proceso de embarazo, que haga caso omiso a lo que me decían. Lo que le habían diagnosticado era malformación adenomatosa quística difusa pulmonar. El consejo que le dimos nosotros fue que sea prudente, que espere un poco a ver cómo evolucionaba la gestación y a las 26 semanas quizá intentar dosis de corticoides para de alguna manera ayudar a que estos quistes se resuelvan y ayuden también en la maduración pulmonar de Luisa. Él me dijo que a las 34 semanas podíamos hacer un tratamiento con las corticoides, el cual las corticoides iba a notar una mejoría en lo pulmonar. Bueno, yo seguí mi transcurso a las 27 semanas, ya tuve una mejoría con los quistes, disminuyeron el 50%. Para las 34 semanas que me coloqué las corticoides, que el doctor Jorge Arias me lo indicó, yo me las puse y de ahí noté desde las 34 semanas hasta las 38 semanas que yo tuve a mi bebé, fueron disminuyendo hasta cuando nació mi hija. Esta patología, malformación adenomatosa quística difusa, generalmente se resuelve, desaparece espontáneamente a las 32 semanas. No siempre, quiero recalcar esto, no siempre. Pero hay casos en los cuales desaparece entre la semana 30 y 32. Se dice que los corticoides podrían ayudar en algo a que esta resolución del caso se presente. En el caso de Luisa se hizo dosis de corticoides. Alison, que es la mamá, me iba pasando las fotografías y se veía que poco a poco estas lesiones iban desapareciendo. El doctor Jorge Arias me indicó que tenía que seguir el transcurso de lo que yo iba viviendo con mi bebé, pero en sí los doctores de aquí no sabían mucho sobre el tema, entonces no me pudieron ayudar con mi caso. Por eso yo acudí al doctor Jorge Arias, porque el doctor Jorge Arias sabía que él había tenido casos así y me podía dar, como quien dice, una guía. No en mi país, lamentablemente no. Cuando yo la vi nacer y vi ese primer grito de guerra que era lo más importante para mí, y cuando yo la escuché, yo no lo podía creer porque tuve un embarazo muy complicado por las situaciones, por los comentarios que me decían, entonces no sabía a dónde acudir. Me refugié mucho en Dios, creí mucho en Dios, y cuando nació mi hija sentí que eso no iba a pasar, la verdad. Sentí que era algo imposible, pero al verla en mis brazos, verla que respiraba normal, porque ella no tuvo que estar ingresada, ni tuvo que hacerle ninguna operación, porque ese era el caso en ella. Pero no, gracias a Dios nada de eso, y cuando la tuve fue algo muy maravilloso, el cual le doy gracias a Dios y también a los doctores, muchos más doctores que estuvieron conmigo y me ayudaron en el proceso, y uno de ellos que me ayudó muchísimo fue el doctor Jorge Arias.
Al nacimiento, los controles ecográficos prácticamente demostraban los pulmones limpios. Nació Luisa, muy bien, no necesitó mayor soporte. Actualmente Luisa goza de buena salud y es la historia que les quería comentar a ustedes. En resumen, la malformación adenomatosa quística es una lesión que a la vista es aparatosa, que sí, que puede tener mal pronóstico, es cierto, pero mi recomendación es ser cautos, siempre y cuando la malformación adenomatosa quística tengan quistes muy pequeños, porque hay casos en los cuales se presentan quistes muy grandes, como bulas. Esto sí requiere otro tratamiento, muchas veces requieren punciones torácicas antes del nacimiento a fin de aspirar esos grandes quistes, esas grandes bulas que están distorsionando la morfología pulmonar y que están desplazando al corazón del bebé. Pero ese es otro caso. Estoy hablando específicamente de malformación adenomatosa quística difusa, en la cual hay casos, como el caso de Luisa felizmente, que se van resolviendo poco a poco con el transcurso del avance de la edad gestacional. Respira muy normal, está creciendo muy normal. Le hicieron estudios, le hicieron evaluaciones antes de salir de la clínica y ella nació como una niña muy normal, a diferente como se decía. Bueno, lo que yo les pudiera decir a esas mamitas que están pasando por la misma situación con la enfermedad de adenomatoidea quística u otra enfermedad es que tengan mucha fe, más que todo en Dios. Lo único que yo les digo es que tengan mucha calma, que no se depriman, porque yo sé lo que es estar con las hormonas y deprimirse con una mala noticia. Que sigan adelante y que confíen mucho en Dios.